Listo. Bueno, compañeras y compañero Jeffer, muy buenas noches. Espero pues que estén todos muy bien. Pues se conectó John Edward. ¿Qué más, John Edward? ¿Cómo vas? Buenas noches, qué pena la demora, pero estaba por allá en una reunioncita. ¿Qué más, Víctor? Tranquilo. ¿Cómo va todo? Bien, Edward. Trato de verlo por estos lados. Gracias, hermano, igualmente. Bueno, no. Entonces, pues digamos que la idea, compañeros, es entonces que empecemos este módulo, el cual pues trata sobre la incidencia política para la organización sindical. Para los que de pronto no me conocen, yo soy Víctor Hugo Ramírez. Creo que conozco a Isabel, ahí ya he estado con ella en algún espacio, con John Edward también de Pereira, pues nos conocemos también de la ciudad. Y bueno, los otros compañeros y compañeras, pues de todas maneras es un gusto. Eh, Les cuento un poquito de mí. Yo soy ingeniero industrial. Por ahí estudié una maestría en la Universidad de Antioquia en gestión humana. Soy pereirano. También he trabajado en el mundo sindical, que por ahí ya llevo 8 años, 9 años en el mundo sindical, en diferentes organizaciones. Trabajé por allá en mis inicios en la escuela de Ignacio Torres Giraldo. Por allá también estuve en la Escuela Nacional Sindical. Estuve hasta hace muy poco. También he trabajado, digamos, con distintas organizaciones y pues hoy estoy como tutor real en este espacio. Y bueno, me gustaría que para comenzar, como para ir rompiendo el hielo un poquito, que se presentara muy rápidamente el nombre y como dentro de la pregunta muy corta, me dijeran cuál es la importancia de las organizaciones de la sociedad civil. Con eso quiero comenzar como para que rompamos el hielo. Ojalá abran la cámara para conocerlos. Digamos que ya hay estudios en los que dicen que eh, estas cajas negras están generando problemas psicológicos. Incluso el Zoom, la empresa Zoom, ya llamó a los trabajadores a la presencialidad. Pero pues digamos que de todas maneras estos entornos virtuales son muy chéveres porque digamos que también ayudan a resolver problemas concretos, pero que entre más los intentemos humanizar, pues mucho mejor. Entonces, pues voy a escoger a dedo. Voy a empezar con las que no conozco, con el que no conozco, para que después tenemos con Edward y Sara. Entonces, con el primero que llegó, que fue Jeffer, como una pequeña presentación, Jeffer. Buenas, buenas noches, Víctor. Mi nombre es Jeffer Alfonso Celi Ávila, de la ciudad de Tunja. ¿Qué otra pregunta que me dio? ¿Cuál es la importancia de las organizaciones de la sociedad civil desde su concepto? Una No lo definición escucho muy muy bien. corta. ¿Cuál es la importancia de las organizaciones de la sociedad civil para usted, desde su concepto? A ver, desde mi concepto, son muy importantes porque ayudan como al crecimiento pues, del grupo de la población, ¿no? Yo comentaba en el, en la pregunta que nos hacían acerca de la juventud. En este momento pienso que la juventud es un tema muy importante, eh, ayudarlo a fortalecer, ayudarlos por lo menos en las organizaciones sindicales, ¿no? Ya los jóvenes no quieren saber nada de sindicatos, no quieren saber nada de eso, y eso es muy importante. Yo pienso que ese es el punto de vista, pues mi punto de vista, ¿no? Trabajarle más a la juventud, a los jóvenes. Así es. Gracias, Jeff. Continuemos con Laura Andrea.
noches. Hola Laura. Bueno, yo soy Laura Restrepo, hago parte de la UNED, soy dirigente sindical hace 5 años y trabajo pues en Bancolombia, en el sector privado, perdón. Yo considero que la importancia que tienen los sindicatos en este rol es de vital importancia porque somos los que contribuimos a la estabilidad laboral, a que se concientice más esta nueva juventud, como decía el compañero, porque a ellos ya no les importa un contrato de trabajo estable, ya no sienten ya no tienen como esa percepción de verse en 20, 30 años en una empresa. Entonces, nosotros como sindicato es fortalecer mucho la base para que podamos seguir existiendo, o si no nos vamos a extinguir en un corto o mediano plazo. Eso es como lo que yo pienso, pues como de lo que leímos y de los módulos del primer módulo que estudiamos el día de hoy. Gracias, Laura. Listo, Muy gracias. importante lo que dices. Ya vamos a ir sí, tratando de hilar la idea para comenzar. Sigamos con Gloria. Buenas noches a todos. Hola, Gloria. Mi nombre es Gloria Patricia Argüello. Llevo en el sindicato 7 años. eh, Vendo mi mano de obra al Banco Itaú. Em, estoy en este momento en proceso de negociación con el banco. Entonces, pues estoy haciendo las dos cosas al tiempo y a veces pues resulta un poco complicado, pero bueno, en el tema de las organizaciones en la sociedad civil, pues yo creo que es como una articulación que se hace entre el Estado, el sector privado y pues el pueblo. Eso es lo que opino de la importancia de las organizaciones, porque pues esa es la finalidad de que se haga como un proceso ahí tripartito para articular eh, co- eso. Esa es mi opinión. Gracias. Súper, Gloria. También le apuntas a un concepto bastante importante que es el diálogo social, que pues tiene mucha tela para cortar, pero también vamos a intentar verlo en estos tres módulos. María Alejandra. Eh, Hola, buenas noches para todos. Mi nombre es María Alejandra Porras. Hago parte del sindicato UNED. Trabajo para el Banco Ave Villas hace 11 años y en el sindicato hace 8 años. Creo que las organizaciones tenemos una responsabilidad muy grande y pues creo que para mí la responsabilidad que tenemos como organización resume en que nosotros somos la voz de los que no son capaces de hablar. Ok. Qué potente esa última frase. Me gusta como suena, ¿cierto? La voz de los que no somos capaces de hablar o que recogemos también fuerzas para poder hablar todos mancomunadamente. Muchas gracias, María Alejandra. Bueno, Isabel. señor. Buenas noches, mi nombre es Isabel Cristina Sepúlveda Monsalve, hago parte de la UNED como dirigente sindical, llevo 5 años, trabajo pues en el sector financiero, la empresa a cual laboro es Bancolombia, con relación pues a las sociedades, a la institución y todo eso, es que tenemos que aprovechar que los jóvenes son bastante brillantes y nos debemos acoger como a las expectativas de vida
que ellos son como muy todo a corto plazo, ¿cierto? Entonces el sindicato se tiene que transformar de una manera que pueda llegar a ellos, recordándoles o abriendo o haciendo apertura de que tenemos legitimidad, que esto va más allá de las malas experiencias y de lo que hayan recogido las empresas que dicen que los sindicatos quebraron las empresas. Esto se tiene que transformar porque es algo totalmente diferente y es trabajar, como decía en el foro, cuando hablaban de lo del gobierno, de este nuevo gobierno, de que debe haber una dualidad y los jóvenes deben de entender eso. Entonces hay que acercarnos más a ellos, pues a través de campañas, o sea, yo qué sé. Y ahora que hablamos también en lo del tema de las diversidades de género, que es un tema pues de impacto súper alto, de saber cómo les vamos a llegar, porque la verdad los jóvenes tienen unas mentes muy brillantes, son cortoplacistas, pero sin embargo ellos entienden. Hay que saberles llegar de alguna manera, que entiendan la legitimidad del asunto, que eso vaya más allá de las leyes, que es un derecho constitucional. Así es, Isabel. Desde el foro están muy preocupados por el tema de los jóvenes y bueno, yo creo que la idea también es que miremos un poco el tema del contexto y más pues con este tema de la incidencia, de cómo la hacemos, cómo la trabajamos y cómo aprendemos a partir de un tema o a partir de una preocupación, empezarnos, digamos, a acercar y a desarrollar todo un trabajo. Gracias, Isabel. John Edward, eres el último. Eh, bueno, buenas noches. Un gusto ver a Víctor nuevamente, ver a otros compañeros y compañeras. Mi nombre es John Edward Castaño Patiño, soy dirigente sindical de la UNED en la ciudad de Pereira. Vendo mi fuerza de trabajo al Banco Popular. Hace ya, ya voy para 15 años. Soy sociólogo de profesión y yo sí tengo yo no sé si fue de tanto leer por ahí cosas raras, sí tengo una especie como de raye con el tema de lo que es la sociedad civil, ¿sí? Siento que ha sido como instrumentalizada en favor de corromper o de no plantear un debate serio frente a la contradicción capital-trabajo y demás problemáticas que genera el sistema mundo en el que vivimos, ¿cierto? No quiere decir que no exista para mí, desde mi perspectiva, una respuesta de lo que debe ser las organizaciones de la sociedad civil, puesto que tienen una responsabilidad muy grande y es la de plantear estrategias, caminos y demás elementos que regulen las relaciones sociales en pro de un bien, de un bienestar colectivo más que el del individual, ¿sí? Y ahí me refiero a los sindicatos, planteando la importancia de mantener algunos principios de las organizaciones sindicales en estos debates y en esas apuestas a construir colectivamente mejores condiciones de vida para hombres y mujeres que representamos, ¿cierto? Frente a la juventud, pienso que es un contexto, un momento histórico en el que vivimos que la juventud pues no goza de la misma esperanza que pudieron gozar en ciertos momentos de la historia y considero que por lo menos a mí me tocó un poquito y ya estoy viejito, ¿no? Entonces eso también hay que entender el momento histórico y que como organizaciones de la sociedad civil pues nos tenemos que plantear cómo responderle a esas necesidades de los jóvenes y las jóvenes que los lleven a vincularse a la organización sindical como organización de la sociedad civil que nos permita construir, como lo decía antes, mejores condiciones de vida para todas y todos. Gracias, Biovictor. Gracias, John Edward. No, que te metiste en un tema que me encanta,
¿cierto? Que es la comprensión del sistema mundo. Y ya te doy la palabra, Isabel. La comprensión del sistema mundo y bueno, ese elemento que está de la comprensión de la racionalidad instrumental y eso cómo nos lleva incluso a temas como el que estamos viendo hoy, en el que desde ese sistema mundo y desde esa racionalidad instrumental, pues digamos, siempre estamos en la búsqueda de sintetizar y de, por qué no decirlo, buscarlo a esas soluciones que a veces también a veces dentro de ese sistema mundo en el que estamos queremos también resolver a veces rápidamente, pero que también hay que entender que es un proceso. Isabel, levantaste la mano. Sí, pero fue por error. Ah, bueno, listo. No, sí, no, y el compañero, pues se ve que sabe muchísimo del tema tan bueno. Entonces, bueno, voy a proceder bueno, antes de esta presentación, qué pena, sí me gustaría recordarles un poquito lo que vamos a ver hoy. Recuerda que tenemos, este módulo es corto, van a ser solo 3 módulos. En esos 3 módulos hoy entonces vamos a ver todo lo que es más un elemento de la ruta de incidencia local de proyecto de acciones conjuntas. En la otra, digamos, en la otra sesión vamos a ver ya 8 pasos, ya desde la práctica, desde la síntesis que han hecho varias organizaciones sociales en el país sobre cómo desarrollar una incidencia sindical en políticas públicas. Ese va a ser como la parte del segundo módulo. O sea, hoy vamos a hacer más un elemento de contexto, de entender los tipos de incidencia. Y el último módulo, vamos ya a mirar una caja de herramientas dentro de esos 8 pasos para la incidencia sindical, que digamos, este módulo está pensado más como, si me permiten decirlo, como una maletica, ¿sí? Esto va a ser una maletica en el cual ustedes van a encontrar herramientas, formas con las cuales ustedes pueden desarrollar el trabajo de incidencia pública por parte del sindicato y desde esa perspectiva, digamos, entregarles a ustedes los elementos. Ya hay modelos, hay esquemas, hay matrices, hay muchas formas de cómo desenvolverlo, pero hoy específicamente vamos a ver un poco más lo conceptual en materia de incidencia y los tipos de incidencia que hay. Pero antes también de meterme en la presentación de Jenny, quisiera escuchar 2 o 3 de ustedes. Soy muy preguntón hoy, sino que también es por la hora, porque esta hora también me acaba poniendo dura, en que de pronto me puedan decir qué entendieron del foro de donde estaba Robledo, ¿cierto? Ángela María Robledo, y pues sus otras compañeras panelistas, del cual estaban hablando un poco de los problemas de la incidencia en la actualidad. Entonces yo no sé si ustedes pudieron escuchar el video, algunos de ustedes me gustaría escuchar 2 o 3 personas que me digan algo, que quieran comentar algo sobre ese foro que se montó en la plataforma. Como qué fue lo que más les llamó la atención de las discusiones y de las problemáticas que colocaron las mujeres en este foro. Jeffer. Bueno, algo que a mí me llama la atención es acerca de la mujer, ¿no? Sí, Ellas comentaban que son las que, pues, que menos recursos ponen, digamos, para una campaña política, ¿sí? Y sí, ese es un tema que a mí me sorprende porque, pues, no sé, de pronto mis compañeras que están ahí me van a tildar de machista, pero no es así. Eh, Ahorita se está usando mucho por ejemplo, para el consejo, digámoslo así, la famosa cremallera, ¿no? Que va hombre, mujer, hombre, mujer, hombre, mujer. Entonces,
yo pienso que ahí no hay discriminación, ¿sí? Y Ok. en mi concepto no hay, discriminación hacia las mujeres, ¿sí? Entonces, digamos, lo de la parte económica, pues se ha visto mucho también sobre la corrupción, ¿no? Miremos por el lado de Barranquilla, pues no sé, también como es que se dejan, son como más manipulables, digámoslo así, digamos, para la corrupción, ¿no? Entonces, ese punto me llamó mucho la atención, le puse, pues, me llamó mucho la Bien, atención, digámoslo así. listo, bien. Gloria. Bueno, en el tema del contexto de la mujer, lo que ellas plantean allí es básicamente que, pues aparte de que hay una deuda histórica, pues con el tema de la mujer, del patriarcado, casi siempre la política ha estado en cabeza de los hombres y ellas hablan de, de, de todo lo que ha permeado en la política el narcotráfico, ¿cierto? Y ese narcotráfico desafortunadamente también está en cabeza de los hombres, se ha dado siempre en cabeza de los hombres. Entonces, eh, eh, hablan de la desventaja que tienen también como mujer en esos procesos con el poder adquisitivo para generar una campaña, ¿cierto? Y que para, independiente que sea hombre o mujer también, pues estos temas políticos lo que han generado es que se necesite para hacer una campaña política una cantidad de dinero que a veces se vuelve imposible ingresar a competir de tú a tú con algunas maquinarias que son pues ya brutales y que por eso no permiten que eso se dé. Y desafortunadamente la mujer está totalmente en desventaja en el tema económico, porque para eso se requiere mucha plata, pues o sea, en términos generales, eso es lo que ellos hablan y involucran el tema del narcotráfico. Una cosa puntual que me pareció muy interesante que hablaba, ay, ¿cómo se llama? No Ángela Robledo, sino, em, bueno, la otra señora, Sí, Mónica Diana, no me acuerdo cómo es el nombre. Entonces ella hablaba, ella decía que leyendo en general todo los pasos que se deben seguir para uno incidir en el tema político como ciudadano cualquiera X, como ciudadano de a pie, pues se vuelve una cantidad de trámites y complicaciones casi imposibles que muchas veces por eso la gente hasta le da pereza hablar del tema político, involucrarse en el tema político. Tiene uno que tener una cantidad de maquinaria por detrás, tiene que tener una cantidad de cosas y una cantidad de pasos que hay que seguir para poder incidir en la política, que eso hace que se vuelva muchas veces poco asequible como cualquier ciudadano de a pie poder entrar allá. Entonces yo quiero, me parece, como lo hablaban, por ejemplo, en el estallido social, los jóvenes. A mí me gustaría, cuando hacían sus ollas comunitarias y hablaban con ellos, ay, a mí me gustaría pertenecer al consejo o al congreso, ¿sí? Entrar allá para poder incidir y porque tenían bastantes cosas que aportar, personas que han estudiado también porque no son personas que no conozcan. Y entonces les decían ya a los muchachos, ay, usted ya se va a politizar. Los mismos políticos, o sea, los mismos políticos que iban allá, les decían, ay, ustedes ya los politizaron, ya no. Entonces, nos incitan a los jóvenes a hablar de política, que eso debe ser importante para nosotros para transformar una sociedad, pero se hace imposible poder acceder a esos cargos y poder acceder y cambiar esas maquinarias que con la historia se han venido manejando y se han venido incrementando de una manera
que vuelva imposible acceder a uno ciudadano de a pie, ingresar y poder incidir en muchos temas que son importantes para la sociedad. Entonces, eso me pareció interesante. Gracias, Gloria. La verdad, nos das un buen contexto. Además, que Jeffer provocó la discusión. Gloria ya está también colocando varios elementos. Vamos a ver qué nos va a decir Isabel. Bueno, lo mío es súper corto, pero hubo una frase que verdad me dejó como con el coco como reventado, por así decirlo, donde decía que la corrupción es la fuerza del poder. Así que esos escenarios amarran todo, o sea, amarran todo tema de incidencia, polarizan las orientaciones políticas. Y si hay algunos que se dividen, son las sociedades, porque si vamos a ver los de extrema derecha hablando pues políticamente, todo ello se une, mientras nosotros nos polarizamos. Entonces, para generar esas fuentes que puedan garantizar el poder, hay que haber, o sea, sinergia en todo cuento. Y acá siempre se va a ver corrupción, se ve corrupción en la política, se ven en las mismas empresas, donde le ofrecen a uno una cantidad de cosas como para, así decirlo, pues ascender varias bajo ciertos, a ver, ¿cómo le digo yo? Como cuando lo condicionan a uno. Esas condiciones, eso es corrupción. Y así decirlo, pues todos esos escenarios amarran que nosotras podamos ejercer. Y con lo que decía el compañero, que lo del tema económico para nosotros, o sea, gobernar, sí, compañero, o sea, eso es súper difícil porque el 1% de la tierra, la mujer hace participación en ella. Entonces el otro resto sí es un patriarcado y hay que tenerlo claro, sin decir que es extremo feminista, extremo machista, pero es la realidad. Y si no tenemos, hay una deuda con nosotras las mujeres en esa participación, no solo las mujeres, con todo el tema diverso de género. Gracias, Isabel. Y cierro con John Edward. Bueno, pues primero me excuso, no me he podido ver, no he podido participar en muchos espacios o ver todo el material porque estoy en mesa de negociación del Banco GNB, entonces pues el tiempo se hace como limitado. Pero escuchando lo que explica Víctor al inicio cuando plantea la pregunta, yo siempre he tenido o vengo construyendo una tesis frente a que la participación de la mujer en política o en espacios de dirección, decisión y conducción siempre maneja una doble moral, ¿sí? Y no se me alarmen que no voy a plantear nada machista, por el contrario, me parece que utilizan el discurso de la participación de la mujer para instrumentalizarlas. ¿Por qué lo digo? Miremos el caso de Marta Lucía Ramírez o de Paloma Valencia. Son mujeres que participan en la política, pero de verdad son representaciones que necesitan las mujeres en los espacios de la política. Mujeres que abogan todavía que la familia, que la mujer tiene que estar sometida. No son representaciones reales de lo que el feminismo ha planteado y ha venido disputándose históricamente. Y lo llevo a los bancos. Estamos aquí, todos somos trabajadores de bancos. Si miramos muchas veces, ese doble discurso también se lleva a los espacios de conducción y dirección, pero no están en los espacios de decisión. Miremos, por ejemplo, compañeras y compañeros, cuántas presidentes de las presidencias de los bancos en manos de quienes están, ¿sí? Pero sí manejan un doble discurso de inclusión en donde contratan una cantidad de mujeres, pero muchas veces esas mismas mujeres son las que reprimen más a las mismas compañeras en los espacios de trabajo. Igual lo podemos trasladar a la política, ¿sí? Lo que la verdad ahí nos tenemos que plantear es qué tenemos que hacer para que esos espacios de inclusión de verdad representen los intereses de las mujeres como deben de ser,
sin un sometimiento, porque conozco muchos casos en los espacios de política en donde hay compañeras con unas capacidades maravillosas para poder conducir, pero luego son constreñidas de alguna manera por las orientaciones ideológicas o políticas de X o Y partido, sin importar, y no me voy a referir a izquierdas o derechas, sino sin importar el espacio en el que estén. Entonces, yo creo que ahí hay un debate muy profundo todavía frente a qué tan real es la participación y la posibilidad de conducción que la inclusión de la mujer en estos espacios requiere, ¿sí? Y también en nuestras organizaciones se da. Querer silenciar a la compañera, el querer plantear que no tiene las mismas capacidades, bueno, una cantidad de elementos que son bien complejos, pero que sí nos tienen que llevar a una reflexión de lo que es el ejercicio político y el verdadero rol y los intereses que debe cumplir alguien que esté en estos espacios, como ya lo planteaba. Gracias, John Eduardo. Le voy a dar la palabra a Gloria para, digamos, plantearles algo que todo lo que han dicho, para decirles algo que ya sobre el tema. Gloria. Solamente quería referirme al tema que plantea John Edward. Si bien es cierto, sí, se instrumentaliza a la mujer en estos casos, aunque nos salimos un poco, pues no nos salimos del tema porque, pues básicamente como, pues en esa Ángela María Robledo es feminista, entonces fue muy enfocada el video al tema feminista. Entonces, yo opino que si bien es cierto, sí ha sido instrumentalizada, se ve la necesidad de que, y es imperante la necesidad de forzosamente poner a las mujeres en los espacios, porque desafortunadamente nuestra sociedad no permite que las mujeres participen, es que no permite, o sea, tenga o no tenga plata, eh, es, o sea, la inclusión es bastante fuerte, entonces por eso se ha visto la necesidad de que se hagan esas listas cremallera, o sea, a eso no se ha llegado porque sí, sino porque la necesidad de que no impere ese patriarcado por encima de todo, pues es difícil. Y adicional a eso, pues eso es como en toda organización, Johncito, en toda una organización, no solo las mujeres, con hombres, en todas las organizaciones, tanto políticas como sociales, como, bueno, etcétera, etcétera, muchas veces meten a la gente, sea hombre o mujer, únicamente como por ocupar espacios. Entonces, en eso se ve reflejado hasta en nuestras organizaciones sindicales, porque ocupe por no perder el espacio, pues metámoslos ahí, estamos a este ahí o a esta ahí, así no tengan idea del contexto en el cual va a estar. Entonces, he ahí la responsabilidad de las organizaciones para que pues esto cambie. Y también en los temas políticos, cuando se van a presentar esas listas cremallera, cuando sí, personas idóneas y personas, no solamente personas, es que ese es el problema también de los votos, ¿no? Quien más mueva votos, así no tengan idea en lo más mínimo de qué es lo que está haciendo. Acmegaf, CAF, todo eso es un ejemplo de meter a personas ahí únicamente porque consigan votos, pero van allá y no saben, no tienen ni idea de qué es lo que están haciendo. Entonces, eso partimos de que no solamente instrumentalizan a la mujer en ese sentido. Ok, así es, Gloria. Y quiero, digamos, intenté comenzar digamos, esta clase o esta pequeña clase en materia de la incidencia y comprenderla, porque, digamos, muchas de no más bien, en nuestros imaginarios de cada uno,
cada una de las personas comprende, digamos, la incidencia política más desde la participación directa en, digamos, desde las urnas y la representación, pero no entiende, digamos, que en el marco de la democracia y en el marco de un Estado social de derecho en el cual nosotros estamos, existen, digamos, distintas formas también de hacer incidencia política. Por eso, digamos que, y ahora sí comienzo un poco esta clase en cuestión del tema, en que lo que vamos a intentar hoy comprender es cómo hacemos incidencia. Primero, desde el fortalecimiento organizativo. Segundo, desde el control social. Y tercero, desde la incidencia en políticas públicas. Entender, digamos, esos tres elementos, digamos, claves para la comprensión de la incidencia política, hace que, digamos, nos salgamos un poco del elemento de ese esquema representativo, que pues también hace una incidencia política importante, ¿cierto? Que es concejal, que es representante a la Cámara, el que es diputado, el que es senador, digamos, tiene un papel en materia de la incidencia pública, pero que también nosotros, como organizaciones de la sociedad civil, tenemos un papel que desarrollar en este marco. Entonces, no sé si se ve bien la presentación desde la pantalla. Me comentan, por favor, si solo están viendo como cuando no tienen borrador el PowerPoint. Se ve bien. ¿Se ve bien? Listo. Lo que nosotros, digamos, debemos primero enfocar a la hora de un proceso de hacer incidencia es el proceso organizativo. Entonces, digamos, las organizaciones de la sociedad civil tienen un papel incidente cuando es capaz de desarrollar al menos estos cinco elementos. Uno, que tenga capacidad de planeación. Ya vamos a ver más adelante qué es eso de la capacidad de planeación, pero que en términos prácticos es que sean, digamos, organizaciones sociales, eh, digamos que en materia de la definición, que desarrollen voluntariamente un objetivo y que a partir de esa unión voluntaria puedan desarrollar una capacidad que les permita comprender hacia dónde van y qué es lo que quieren hacer. El segundo, que tenga capacidad de acción. Muchas, por ejemplo, no creo que sea el caso de la UNED, pero sí hay muchos casos, por ejemplo, de estructuras organizativas que tienen el aparato, tienen el reconocimiento jurídico, tienen las ideas, tienen un montón de elementos, pero no se movilizan, ¿cierto? Siempre hay un pero, siempre hay una discusión, y para estos procesos de incidencia, la capacidad de acción es clave, ¿cierto? La capacidad de acción, la capacidad de movilización, la capacidad de hablar con otros, la capacidad de tejer y desarrollar relacionamientos con otros. Esa capacidad de acción en los procesos en las organizaciones de la sociedad civil son claves a la hora, digamos, de hacer del proceso de incidencia. Es decir, que digamos una organización que no tenga capacidad de acción, que no se mueva, pues la verdad, poco o nada va a lograr en sus reivindicaciones, y eso, digamos, es el segundo elemento clave. Y el tercer elemento, la capacidad de relacionamiento, ¿cierto? Con otras organizaciones de la sociedad civil, con otros sectores políticos, y que en eso, por ejemplo, me parece que en el caso, por ejemplo, de ustedes le trabajan bastante, o al menos desde lo que yo conozco en la directiva nacional y en algunas subdirectivas, digamos que la comprensión
de trabajar con otros actores políticos y sociales se vuelve clave para la acción misma incluso del sindicato. Entonces, esa capacidad de relacionamiento, o sea, no estar en la endogamia de solo mi problema, solo los problemas de mis compañeros y mis compañeras y hasta ahí me llegó el mundo, porque también hay sindicatos que trabajan desde esa perspectiva, es un gran elemento a tener en cuenta para poder desarrollar ese tipo de capacidades de fortalecimiento organizativo. Pues la capacidad de comunicación y hablar, somos una organización que es capaz de no solo incidir, de planear, de tener acción, de relacionarse, pero de mostrar lo que hace, mostrar las acciones que desarrolla, mostrar los relacionamientos que tiene y, digamos, trazar dentro de los planes una perspectiva de comunicación, también, digamos, da o deja entrever, como dicen por ahí los comunicadores, ¿cierto? Que la gallina es capaz de cacarear, ¿sí? Y de cacarear sus huevos. O sea, cada una de esas capacidades, cada una de esas acciones, cada uno de esos relacionamientos se cacarean y pues, digamos, esa capacidad también se vuelve fundamental a la hora de desarrollar el proceso de fortalecimiento. Y pues las capacidades de gestión, pues que también permiten, digamos, mayores recursos para desarrollar los 4 pasos anteriores, una capacidad de gestión que también, digamos, genera músculo para poder, digamos, que los planes se cumplan de forma más efectiva, pues también se hace importante y necesario. Esto, digamos que el enfoque constructivista tiene que ver con ser capaces de construir con otros, ¿cierto? De desarrollar, como lo decía ahorita Isabel, cómo es esa capacidad de sinergias, cómo desarrollamos esas sinergias con otros y que a partir de esas sinergias con los otros seamos capaces de combinar, ¿cierto? El pensar de la organización, el sentir de la gente y el actuar digamos, de la organización de la sociedad civil, en este caso el sindicato. Entonces, teniendo en cuenta estos primeros elementos de las capacidades que se necesitan para fortalecer, uno de los elementos entonces, o el primer, digamos, la primer forma de hacer incidencia en cualquier organización es cómo la fortalecemos. ¿Cómo así que cómo la fortalecemos? Entonces podría contar, digamos, varios casos. Por ejemplo, estamos en, tenemos un problema, vamos a cogerlo rápido, y vamos a los que son los de moda ahorita. Ellos que, digamos que ellos que hicieron, ¿cuál era el primer elemento que digamos, se requería para que, digamos, el sindicato o los trabajadores RAPI pudieran tener un nivel de incidencia? Pues que era organizarse, ¿sí? Entonces, digamos, ese primer elemento, ¿cierto? Que hay un problema. ¿Cuál es el problema? Que hay unos trabajadores precarizados a partir de una plataforma digital por geolocalización que digamos, les da órdenes y por esas órdenes que les da una remuneración, a veces justa, a veces injusta, pero que además les exige un tiempo de conexión. Entonces, si uno lo mira ahí desde un análisis externo, entonces hay casi que una suerte de contrato realidad ahí. Pero pues como son trabajadores precarios, incluso migrantes, la gran mayoría, trabajadores que no, digamos, llegaron a Colombia buscando, en esa gran mayoría, un ingreso para poder sobrevivir, pues digamos se metieron a la plataforma y, digamos de una u otra manera empezaron a trabajar, pero se dieron cuenta de todo eso, que verdaderamente no tenían su tiempo libre, que no se podían conectar cuando quieran, que si se desconectaban mucho la plataforma los sancionaba, los castigaba,
que las distancias incluso a veces no valían la pena con respecto al pago, pero si no tomaban la orden, entonces también perdían el empleo. Entonces ese tipo de cosas, ese tipo de problemáticas llevó, digamos, a ese grupo de trabajadores a buscar o optimizar tu capacidad de acción, no con dos o tres. Incluso recordemos, para el año 2018, que fueron los primeros, eh, pues digamos al menos los primeros procesos organizativos en Colombia de los trabajadores, por ejemplo en el caso de Rappi, que vieron por ahí la ola que en Argentina se movilizaron y acá también se empezaron a movilizar y empezaron, digamos, a desarrollarse una suerte de líderes en ciudades, unos líderes en algunas partes donde, digamos que la movilización per se no era suficiente, ¿sí? Es a propósito de todo lo que ustedes hablaron sobre el foro, sobre esos retos que hay en materia de género, del patriarcado y de la mujer. Pues eso no, eso digamos que, por poner un ejemplo, me perdonan si de pronto suena grosero, o sea, no solo es salir el 8 de marzo, ¿no? Eh, por reivindicar el tema de la lucha de la mujer obrera, sino que había que pensarse, las mujeres han empezado a pensar que los elementos más trascendentales de que solo, digamos, se haga el 8 de marzo, aunque en su momento y en ese periodo histórico hubo unos elementos claros frente a la organización de las mujeres y el por qué el 8 de marzo, que no voy a hablar de eso ahorita, pero lo que quiero decir con esto es que las mujeres han entendido, ¿cierto? Se tenían que organizar, se tienen que construir digamos, unos procesos propios para poder hacer incidencia. Igual que los trabajadores de plataforma, igual que, digamos, muchos sectores sociales, la población LGTBI más, que también ha empezado a desarrollar unos procesos propios en el que la movilización, por ejemplo, no era suficiente, ¿sí? Entonces, en lo optimizar ese proceso de fortalecimiento organizativo, comprender esa perspectiva, nos lleva a bueno, ¿qué tenemos que hacer para optimizar eso? ¿Sí? Digamos que es la gracia de este módulo que estamos viendo hoy, porque no basta con que yo les diga, vamos a optimizar las capacidades de las organizaciones civiles, de las organizaciones de la sociedad civil para la incidencia política. Pues sí, eso suena bien en la teoría, pero digamos, ¿qué han hecho las organizaciones sociales en Colombia sobre este tema? Entonces, por ejemplo, lo primero que se ha hecho para fortalecer, y vuelvo otra vez al caso de Rappi, unos trabajadores que están movilizando por el problema que les acabo de decir. Esos trabajadores llegaron, se movilizaron, hicieron un paro un día. Por ahí recuerdo uno que lo entrevistó la W. Incluso a los 3, 4 días echaron a ese líder y se acabó el proceso organizativo. Ese proceso volvió como a revivir, tuvo como otra movilización al otro año. Luego llegó la pandemia y ahí empezó otra situación. Pero ¿por qué empezó la situación organizativa? Porque, digamos, algunas organizaciones, otras organizaciones de la sociedad civil, dijeron, bueno, a estos trabajadores hay que ayudar. ¿Cómo se les ayuda? Pues hagamos un diagnóstico de las organizaciones, las redes o las plataformas que existen referente a ese tema de las plataformas, los trabajadores de plataforma. Entonces, se diagnosticaron las organizaciones, entonces se hizo como un mapeo, qué hay, qué no hay, qué problemas jurídicos tenemos, qué problemas jurídicos no tenemos, quiénes pueden ayudarles a esos trabajadores, entonces las redes, quién puede hacer esto, quién puede hacer aquello. Y si hay plataformas, digamos en este caso, laborales o plataformas de derechos humanos o otro tipo de estructuras, el comando, etcétera, etcétera,
que puedan ayudar a resolver ese problema organizativo. Entonces, se hace un diagnóstico de los, digamos, como un mapeo de actores frente a quienes podrían ayudar en el proceso. Luego, digamos, se hace un proceso de construcción de plan de fortalecimiento. Estos planes de fortalecimiento, recordemos, en la diapositiva anterior de la capacidad de planeación, esa construcción de planes de fortalecimiento, ¿qué deben traer? ¿Cierto? Pues obviamente un plan de estrategia, ¿cierto? Hacia dónde deberían ir estos trabajadores. Les voy a poner un ejemplo. La estrategia, el plan de estrategia es que los trabajadores, en este caso los de plataforma, puedan ser contratados laboralmente de acuerdo al Código de Trabajo. Estoy poniendo un ejemplo. De acuerdo también como lo establece el contrato de realidad, ¿cierto? Que no vuelvan trabajadores. Entonces, si el plan estratégico es ese, ¿cierto? Entonces yo desarrollo pues todos unos lineamientos para desarrollar ese plan y hago un plan operativo, que es el que, si ya sea de cada 6, cada 3, cada año, el cual me va a llevar los pasos para que sean estos trabajadores reconocidos por parte del Estado colombiano y por parte de la empresa como verdaderos trabajadores. Suena irónico decirlo, pero pasa. Entonces, voy a poner este ejemplo. Para que ellos puedan ser reconocidos como trabajadores, necesitamos que la Corte Constitucional haga de una sentencia positiva para eso. Pero entonces, para que la Corte Constitucional lo reconozca, ¿qué hay que hacer? Entonces, primero, hay que organizarlo, ¿cierto? Luego, digamos, intentar recoger las reivindicaciones más concretas que tienen, que es lo que hacemos en el sindicato. Luego de recoger esas reivindicaciones más concretas, digamos que nos vamos a meter a un proceso de litigio estratégico, de selección de casos, mucho más, digamos, de casos claves para que puedan reconocerlos como trabajadores. Pero digamos, esos momentos, digamos, eso no se va a demorar un mes, ni 2 meses, ni 3, ni 6, eso puede demorar años. Y en esa perspectiva es como vamos a planear. Esa planeación tiene un monitoreo de evaluación, ¿ya? Para mirar cómo va cada uno de los elementos. También, digamos, es importante desarrollar funciones o los roles que deben tener los miembros de esa organización con los procedimientos a desarrollar, como les decía, por ejemplo, el litigio estratégico. O sea, hay que meter un derecho de petición, después una tutela. Entonces, más o menos nosotros podemos intuir que nos van a negar la tutela, entonces vamos a apelarlo. Entonces, después de la apelación, vamos a pedir casación. Bueno, todo, digamos, lo que refiere, lo que es referente a un proceso jurídico que nos lleve, digamos, a ese gran objetivo estratégico. Luego, digamos, desarrollar procesos de liderazgo y democracia interna. Eso también es clave. Muy usual que en esos procesos de fortalecimiento organizativo mucha gente se vaya, ¿cierto? O los líderes del proceso, incluso muchos se van. Digamos, no se generan las expectativas, uno se va, no se quedan ni se mantienen y desarrollan, pero digamos siempre y cuando prevalezca también la democracia interna, ¿cierto? Que tampoco es bueno que se desenvuelvan dentro de esos procesos organizativos personas que pues, o solo quieren el beneficio propio, como ya lo decía, creo que era Gloria, en el marco ¿cierto? Del poder que también hay en la corrupción y en las fuerzas, que eso puede ser, que eso se puede dar, incluso ya sean de izquierda o derecha. Eso pues esas cosas pasan, más porque, como lo decía también John Edward, en este sistema mundo, este sistema mundo estamos, y en este sistema mundo, pues también tenemos
un montón de costumbres y de malas costumbres también. La comunicación, la articulación y trabajo en red, que digamos que también ya lo nombro un poco. La formalización y procesos fiscales, en este caso, por ejemplo, las organizaciones de la sociedad civil formales, porque también las hay informales, eh, también entra en un proceso de, hoy en el caso colombiano, me parece que cada vez es más complejo incluso garantizar que una organización de la sociedad civil se mantenga, digamos, en el marco de la legalidad. Y lo digo así no porque esté pensando en un tema de insurgente o algo así, sino que pues también estas organizaciones de la sociedad civil, que pues bien estigmatizadas, que también en muchos aspectos están, pues ya tienen que saber declarar de, digamos, aspectos fiscales con la DIAN, tienen que ya verse con temas contables, ya tienen que verse con temas jurídicos, ya tienen que verse con temas de un montón de índoles, incluso casi que organizacionales o de empresas, que hacen también cada vez más difícil el desarrollo de este tipo de organizaciones, pero que a la hora pues de fomentarlas les da orden, les da digamos un juicio, pero que digamos requieren también una suerte de apalancamientos que también fomentan o llevan también a la informalidad de estas organizaciones. La formulación y gestión de proyectos como una forma también de llevar el horizonte o la idea del problema a, digamos, a búsqueda de recursos que puedan permitir desenvolver la estrategia. Y tramitación de conflictos y enfoques de género y generacional que también se vuelven claves a la hora de nosotros poder desarrollar un diagnóstico o una construcción de un plan, digamos, robusto más bien, un plan robusto que en el que, pues, digamos, aprendamos a hablarnos entre nosotros, a entender que hablarnos entre nosotros también está el tema de la comprensión de que debe haber un enfoque generacional. Y digamos que los jóvenes no pueden, o hay que aprender que los jóvenes no pueden tratar mal a los, digamos, a los viejos, que porque son viejos, y los viejos, digamos, discriminar o digamos, invalidar, en este caso, a los jóvenes, que porque son jóvenes, incluso también en el debate que hay de género y de patriarcalismo, a propósito también de las invalidaciones que hay sobre el argumento de las mujeres por parte de los hombres. Eso digamos que en esos ejercicios hay, digamos, hay muchos ejemplos sobre ese tema. El otro elemento son los procesos de formación para la incidencia. Aquí está la formación política y social para la incidencia. Y la evaluación del proceso y proyección, que es, digamos, la ruta, parte de la ruta, para, digamos, nosotros poder fortalecer organizativamente hablando un proceso de incidencia. Digamos, con estos 4 elementos, dentro de la síntesis con las cuales se ha llegado, digamos, podríamos decir con toda tranquilidad que una organización social que tiene estos elementos, digamos, casi que está preparada o está lista para poder, digamos, desarrollar otros temas en materia de incidencia. Muchas, digamos, una de las herramientas que se tiene en materia para, digamos, del desarrollo de la incidencia, también está el Plan Nacional de Desarrollo. Y el Plan Nacional de Desarrollo, digamos, ha planteado, de acuerdo a la Ley 152, en que uno de esos principios del plan debe ser la participación ciudadana. ¿Sí? Y esa, digamos, esa participación ciudadana que tiene el Plan Nacional de Desarrollo, ya lo vamos a también mirar más adelante, digamos, puede, digamos, las organizaciones ya fortalecidas, que están en el proceso de fortalecerse,
pueden, digamos, actuar acá de forma directa en, digamos, ejercicios de participación ciudadana que les permite, digamos, resolver el problema de la, digamos, de la problemática que tenga un grupo en particular. Sigo con el ejemplo de las plataformas. Digamos que cuando estos trabajadores se pensaban elementos o cosas de cómo ser trabajadores, digamos, se encontraron en un momento de la historia, si se puede decir así, en Colombia, en el que, pues digamos, entró un gobierno distinto a lo que se venía pasando los últimos años. En ese gobierno distinto, digamos, la estrategia les cambió. ¿Por qué? Porque, digamos, habían planteado todo un elemento, todo un aspecto de cómo hacer su incidencia, digamos, a partir del litigio estratégico. Entonces, de cómo, digamos, sacar o persistir para que salga una sentencia de la Corte y para que sean reconocidos como trabajadores y trabajadoras. Pero ese cambio de contexto político en Colombia, llevó a que hubiese un cambio de plan, digamos, no solo tuvieran ya el camino o esperando el camino de la Corte, sino de cómo incidir directamente con el gobierno nacional a partir del plan de desarrollo. Entonces, ¿qué hicieron? ¿Qué hizo esta gente? Se fue para todos esos encuentros de diálogos regionales que hizo el gobierno recién ingresó en la participación ciudadana. Y en cada uno de esos encuentros regionales que se hicieron, ellos llevaban la misma propuesta. Se iban como sindicato y llevaban la misma propuesta. En cada uno de los encuentros. En cada uno de los encuentros. ¿Eso qué les permitió? Que en el caso, por ejemplo, ya de la construcción del Plan Nacional de Desarrollo, quedaran nombrados. Y esto, digamos que parece chistoso que pues, si quedan nombrados por allá en trabajadores de plataforma. Y queda nombrado, digamos, la palabra, lo que, digamos, el efecto inmediato del Plan Nacional de Desarrollo es que esa palabrita que se dijo en el Plan Nacional de Desarrollo se desenvuelva o se desate en acciones de política pública para esa población en específico. Y además, entonces digamos que a pesar de que lo hicieron, que se habló de que más o menos se insinúa, pero no hay como tal un programa específico del plan de desarrollo donde ellos quedaran, digamos, explícitos en el marco de lo que se pretende de trabajo decente. Entonces ellos quisieron, se metieron por la central, se metieron un poquito con el Ministerio de Trabajo, y se hicieron ese mapeo de actores, desarrollaron, buscaron a algunas personas, y digamos, lograron digamos, que quedara un artículo específico, al menos en la propuesta de reforma laboral, sobre la contratación de este tipo de trabajadores. Entonces, digamos que, digamos, un camino es el Plan Nacional de Desarrollo, otro camino es el que también les acabo de explicar, pero que en concreto el plan, digamos, permite desatar una serie de actividades, acciones, en los cuales pues se pueden hacer grandes cosas, ¿cierto? Entonces, por ejemplo, en el caso de la UNEP, digamos que el tiempo, yo recuerdo que ustedes, al menos desde la Nacional, desarrollaron una suerte de propuestas para decidir el Plan Nacional de Desarrollo, que pues digamos no recuerdo los resultados, pero digamos que ustedes como UNEP lo intentan, ¿cierto? Digamos que a mí me parece muy valioso que el sindicato de ustedes intente hacer este tipo de ejercicios e intente meterse y vincularse en la discusión pública y política de Colombia, digamos, a partir de las necesidades del sector financiero, de la banca y la democratización
digamos, del sector financiero también. Entonces, digamos que estas medidas parten de comprender que pues, hay un artículo específico de la Constitución Política, que es la 259, que les permite, digamos, a las organizaciones de la sociedad civil involucrarse en los programas de gobierno y de participación ciudadana. Digamos que esto desenvuelto y desarrollado a partir de la Ley 139 de 1994, que es, digamos, un camino por parte del Plan Nacional de Desarrollo, y hay otro camino en el cual pues también se pueden hacer una suerte de elementos de incidencia a partir del lo que llama también el artículo 59, el voto programático. En el caso de ustedes, ¿cierto? Por ejemplo, que ustedes vean que un representante por elección popular en su programa de gobierno toca elementos del sector financiero, que digamos que ya sería el estudio que a ustedes les queda de tarea, no para la próxima, sino digamos de discusión dentro de la organización sindical, que digamos el gobierno, ya sea la presidencia, ya sea un gobernador, un alcalde, toca sobre los elementos del sector financiero, digamos que por allí, o incluso un senador o un representante de la Cámara, por ahí está, digámoslo así, la fisura en la cual pues ustedes pueden entrar, pueden meterse y empezar, digamos, a hacer todo el proceso del accionar, que hablábamos más adelante, en términos de verificar que se esté desarrollando los programas de gobierno en cada una de los, digamos, de los gobernantes elegidos de turno. Esto, digamos, es ese momento, ¿cierto? De cómo fortalecemos la sociedad civil con los tomadores de decisiones. Muchos de los que gobiernan hoy, pues hacen una construcción de agendas ciudadanas. Digamos que en este caso, por ejemplo, en este momento que estamos en un proceso ya electoral, ¿cierto? ¿Cómo aprovechar este momento electoral para que ustedes construyan agendas ciudadanas, para que ustedes se me puedan meter por aquí? Si ustedes, digamos, son capaces de desarrollar agendas ciudadanas o programática, ¿cierto? Programática ciudadana con un alcalde, con un gobernador, frente a temas específicos de la banca, digamos, sepan que digamos, ese espacio o ese acuerdo o esa agenda que ustedes construyen con el otro tiene, digamos, un respaldo programático protegido por la Constitución Política, en el cual ustedes después pueden llegar a reclamar, no solo desde, digamos, la mala práctica, ¿cierto? Que es como esas prácticas de corrupción que ya hablamos al principio, sino de cómo yo soy capaz de reclamarle a un gobernante a partir de la Constitución y la ley. Yo creo que es por ahí, es en esa parte, ese es el momento en el que nosotros estamos, digamos, desarrollando un proceso de construcción de la agenda ciudadana a partir, digamos, más bien, amparados en la Constitución y la ley, ¿cierto? Eso también nos permite hacer incidencia con otros actores, ya lo decía, ¿cierto? Con un político, con un aspirante, con otras organizaciones, con una institución, con la institucionalidad, y que digamos, esa otra forma, o otra forma para fortalecer la sociedad, las organizaciones de la sociedad civil, tiene que ver con la formulación participativa de los planes de desarrollo. Muy posiblemente en, en el mes de febrero, marzo, por ahí, sí, febrero, marzo del próximo año, ustedes
en sus regiones van a ingresar en un proceso de desarrollo y formulación de los planes de desarrollo locales y departamentales. Ese momento, digamos, también de construcción de esos espacios, también es un momento para incidir, como también se los expliqué ahorita con los trabajadores de Rappi. Entonces, ¿cómo construimos las agendas ciudadanas de las organizaciones de la sociedad civil? ¿Cierto? Entonces, en ese primer momento, lo que nosotros podemos hacer es que a partir de con las organizaciones, con plataformas o redes, identificar las propuestas para el desarrollo que incluyan sus intereses sociales, ¿cierto? Por ejemplo, yo escuchaba o lo leía en el foro más bien, que ustedes tienen una gran preocupación de cómo las transformaciones en el mundo del trabajo y la digitalización pues están generando, en el caso de ustedes, digamos, un problema grandísimo en correspondencia a la pérdida de empleo y al empleo decente, ¿cierto? O cómo, digamos, se controla el tema de, no sé, vamos a poner Bancolombia a la mano, por poner un ejemplo de compañías de Bancolombia. ¿Cómo es eso con la población migrante, con la tercerización, con la, cómo es con, con, con la política, yo no sé si decirlo así, el banco, de trabajadores de ingresos precarios? Eso cómo juegan en los territorios, y cómo juega en la población, y cómo, digamos, a partir de una política pública, en el caso, por ejemplo, de la población migrante, cómo la UNED se mete en eso. ¿Sí? Esa, digamos, es el encontrar, ¿cierto? O identificar esa propuesta de desarrollo, es, digamos, el quid de este asunto, ¿cierto? Porque encontrar el problema de fondo en términos de lo que queremos transformar en el ámbito local, nacional y regional es lo que nos debe, digamos, llevar a la reflexión hoy y en cómo, digamos, somos capaces, ustedes como lideresas y líderes sindicales, pues cómo actúan encontrando o identificando la propuesta de desarrollo. Tenemos que ser el elemento clave para incidir en la política del instrumento de planeación del territorio. Digamos que ahí es donde vamos a jugar entonces. Por ejemplo, en el caso dado de la pertinencia de este curso. En el foro y en lo que hemos hablado, hemos planteado unas discusiones más desde el ámbito nacional, desde el ámbito general, pero sería interesante cómo nos pensamos eso en Boyacá, en Antioquia, en Risaralda, y en Bogotá. ¿Cómo nos pensamos eso? ¿Cierto? Aterrizando los problemas desde lo general a lo particular. Ese digamos que es el primer gran reto. Entonces, en esa construcción de la propuesta, de la identificación de la propuesta, entonces, ¿qué podemos nosotros de pronto lograr hacer? ¿Cierto? Pues construir acuerdos con otros o con otros que pueden ser tomadores de decisiones, revisar agendas territoriales anteriores, actualizaciones y ajustes, es decir, digamos, ojalá hacer un rastreo de qué se ha hablado, por ejemplo, en el caso de la banca, en anteriores planes de desarrollo, eso es importante, ojalá que usted lo pueda mirar o hacer el ejercicio más bien, planear la agenda, ¿cierto? Recordemos que uno, ¿qué tiene una agenda? Mapeos y diagnósticos de los problemas, tiene la situación de sostenibilidad y visiones de futuro, por ejemplo, el marco fiscal de mediano plazo, que es un documento importantísimo para cualquier gobierno, ¿sí?
Esos son, por ejemplo, un documento que uno debería revisar. Además del Plan Nacional de Desarrollo, el marco fiscal de mediano plazo, que es clave. La lectura de la realidad, potencialidades y retos. Que es cierto, que digamos es un ejercicio en el cual pues nosotros realizamos una perspectiva, por ejemplo, ese foro que se les puso de Ángela María Robledo y bueno, pues otras mujeres, se me olvida también el nombre ahorita, ellas nos hacen una lectura de la realidad, formulación de alternativas de solución, digamos que esos son ejercicios que hay que hacer conjuntamente, y la construcción de propuestas, que ya la estrategia para irnos al plan, para la acción, para la comunicación, para la incidencia. ¿Cierto? Estos documentos pueden ser presentados en eventos públicos, digamos que ojalá cuando ustedes desarrollen la agenda y desarrollen al menos estos cuatro elementos, ¿sí? De diagnóstico, situación de sostenibilidad, lectura de realidad y formulación alternativa. Yo diría que con esos mínimos, esos cuatro, ustedes sean capaces de escribir algo, ¿sí? O de publicar algo, o desarrollar una cartillita, desarrollar un folleto, desarrollar un libro, bueno, no sé, de lo que necesiten. Y ojalá ustedes sean capaces de hacer yo no sé si sea un acto público, un evento público, ya, digamos, eso le podría llamar uno como entre los elementos simbólicos. ¿Qué elementos simbólicos yo le puedo dar a esa gente? ¿Cierto? Y ese elemento simbólico, acá recomendamos un evento público. Ese evento simbólico que sea capaz de, digamos, de impactar con otros, ojalá con actores tomadores de decisiones que, que desarrollen y planteen las posibilidades para que esa problemática que ustedes están pensando generen compromisos. Y esa generación de compromisos, pues además, permita el seguimiento, el cumplimiento de los acuerdos que ustedes pueden desarrollar a partir de todo ese diagnóstico que ustedes hagan. Como ustedes pueden ver, esto es casi que un paso a paso, ¿cierto? Como un checklist que digamos, les estamos mostrando, un checklist que les está diciendo, bueno, la incidencia política tiene tres momentos. Aquí hay un momento uno, que es la construcción de agenda ciudadana, unidades de la incidencia social y política. Ya vamos a pasar el momento tres. ¿Y qué hago en cada momento? Digamos que es como la ruta que les estamos proponiendo en esta noche. ¿Cómo vamos hasta ahí? Mucha información, mucha carreta. ¿Qué se les ocurre? Compañeros y compañeras. ¿Están por ahí? Víctor, no, lo que pasa es que igual ese es un tema bastante amplio. Como yo decía, tiene tanto de largo como de ancho y pues literal, pues crudos en el tema. Porque es demasiado, demasiado. No, pues, o sea, por los temas, sino que es que hay que entender cada parte, no sé. Okay. Víctor, Señor, puedo hacerte una pregunta. dale. Te voy a plantear tres ejemplos de algo real que hemos planteado nosotros desde Pereira, Dale, a ver si me orientas cómo construir el trabajo, ¿sí? dale. Lo primero, nosotros hemos planteado una problemática real, por ejemplo, para los pensionados que fueron obligados a bancarizarse durante la pandemia en el Banco Popular, cerrándoles una central de pagos y eran alrededor de 3.000. Hemos tratado de construir conjuntamente con la OCP un escenario
de debate y exigencia a través de la administración pública para exigir que se retome un nuevo o se reabra, para exigirle al banco que se reabra una central de pagos donde los puedan atender a ellos de manera más ágil o que se plantee una solución. Ese es un primer ejercicio que hemos hecho y pues ahí más orientando. El segundo, desarrollamos un ejercicio de educación financiera básica para trabajadores con el objetivo de generar conciencia en el sobreendeudamiento en una población específica que son los maestros. Ya hemos hecho algunos ejercicios de formación, ¿sí? No hemos podido trascender a vincular el actor estatal que regule el tema del sobreendeudamiento como una problemática real de los maestros. Y el tercero es sobre el endeudamiento, que vos sabes que ese es un tema que siempre hemos trabajado y hemos venido en los últimos 8 meses tratando de tocar con otros actores como sindicatos, el sindicato de la UTP, defensores de derechos humanos, comités de defensa por el territorio, el tema del sobreendeudamiento, porque en los análisis que hemos hecho por lo menos del departamento y del municipio, encontramos que el endeudamiento se ha hecho para mejorar la imagen de las administraciones públicas, lo que va en contravía de lo que debe ser el endeudamiento público, ¿sí? Ese ejercicio pues no lo hemos terminado de consolidar, pero eso pues también plantea un escenario de debate frente a un sinnúmero de actores sociales de la sociedad civil y de la no civil en una reclamación justa de revisar el tema del endeudamiento. Lo que no sé es cómo encauzarlo en construir lo que vos decís, porque pues nosotros tenemos construido muchos elementos de análisis, de crítica y demás, pero aterrizarlo a un documento, a una cartilla o algo, no le veo como la forma o el cómo llegar a hacerlo. Entonces no sé si me puedes orientar para poder construir la respuesta al ejercicio. Vale. De las tres que pusiste, incluso por términos de tiempo, pero me encantó una, que es la de la ventanilla única. ¿Por qué me gusta? Porque me gusta como problemática, incluso en materia de incidencia. Por varias cuestiones. Uno, tiene un actor social, o tiene varios actores sociales que son ustedes, que son los pensionados. Dos, que es una problemática social, ¿cierto? No podría decir, vamos a pensar un poco, ¿cuál es la política en materia de Plan Nacional de Desarrollo con la salud y con las personas de la tercera edad? ¿Cierto? A partir de eso, de la dignificación de los trabajadores de la tercera edad, bueno, las personas de la tercera edad, esas personas, digamos, no, por cuestiones de la vida, no se adaptan a la tecnología. ¿Qué problema, cómo la sociedad, ¿cierto? Les da soluciones al que no se quiere meter a la tecnología? Eso pues digamos que también es un problema de Estado, o un problema de ciudad, o un problema de región. Entonces, digamos que me encanta de las tres que me planteaste, creo que me llamó más la atención esta, porque digamos a partir de allí podríamos decir, no sé, un estudio sobre el estrés que le genera el acceso a la tecnología a estas personas. Dos, la carga en materia de cuidado que tienen otras personas o que le está generando a la mujer por, digamos, estarle ayudando a la persona de tercera edad para que pueda tener acceso a la tecnología, ¿cierto? La doble carga que también se puede generar allí. Tres, digamos que las diferentes situaciones sociales que a partir de un debate público, en el cual ustedes puedan buscar actores, no sé, no le quiero meter concejales a esto, pero digamos que pueda ser un actor, pero digamos distintos actores de la sociedad
ustedes puedan publicar, digamos, en este caso, un estudio, ya sea con unas estadísticas que sean básicas, en las cuales ustedes muestran los impactos y los problemas de estrés y de doble carga o de doble jornada que le está generando a las, no sé, un enfoque de género a las mujeres por la situación de que el banco no resuelve el tema. Entonces yo creo que eso va generando no solo movilización, sino también va generando una agenda social en el cual, pues digamos, a partir de las rutas, de los caminos que están planteando acá, pues podríamos desenvolverlo. Me parece, John Edward, que a propósito de ese ejemplo que pones, me parecería que sería muy bueno, a propósito de los ejercicios que se vienen en las próximas clases, que empecemos, que ese sea como el estandarte para empezar a desenvolver eh, todo el ejercicio, que en mi consideración pienso que es la que más futuro podría tener en materia de una incidencia en materia pública y política por parte del sindicato a la región. Gracias, Entonces, Víctor. vale, entonces, digamos que con este comentario vuelvo otra vez a la presentación. Les planteaba entonces que, digamos, para ir cerrando este momento, que la formulación participativa del Plan Nacional de Desarrollo, pues tiene estos pasos. Está pues la agenda, las reuniones intersectoriales, los espacios con la sociedad civil y donde se le hacen seguimientos en los debates del plan de desarrollo, por ejemplo, en el presupuesto municipal, etcétera, que digamos en este caso, hay que digamos toma este camino de la organización como tomadora de decisiones. Es importante entonces que tengan en cuenta el Plan Nacional de Desarrollo, que tengan en cuenta la incidencia social que se puede hacer a partir de estudios y que puedan ustedes, a partir de la formulación participativa del plan de desarrollo, puedan, digamos, ustedes tener en cuenta que hay momentos, incluso por ley, por norma, en el que hay debates en el Consejo, hay debates en las asambleas de control sobre el Plan Nacional de Desarrollo y es el momento perfecto o el escenario perfecto para ustedes incidir en materia de la cuestión programática, que también les hablé ahorita un poco. Hay otro tipo de incidencia, que es el control social a la gestión pública, que es otro, digamos, otra forma de incidir. Vemos que hay políticos, por ejemplo, que son muy especializados en control político, que llaman. Esto es una forma de hacer incidencia pública, el control político, pero que en su nombre técnico es el control social a la gestión pública. Esa es, digamos, es otra forma de hacer incidencia en materia social. Digamos que en este caso el control social hace parte de un enfoque de la democracia participativa, que está pues, digamos, plasmadas en la Constitución política, digamos, representando el artículo 2, 20, 23, 40, 24, 87, 88, 103 y 270, que resaltan pues todo el tema del control social y que están parados bajo la ley 1757 del 2015, que establece todo el tema de la autonomía ciudadana, ¿cierto? Como las instancias de control social. Entonces, como organización de la sociedad civil, digamos, hay unos que han desarrollado muy buenas veedurías, y esas veedurías ciudadanas lo que permiten es que son, como dice acá resaltado en azul, son mecanismos democráticos de representación que le permiten a los ciudadanos organizarse e institucionalizarse a la revisión de la gestión de las entidades públicas y privadas que prestan un bien o servicio público, ¿sí? Estas veedurías ciudadanas son un elemento clave también. Por ejemplo, hay una que me parece que trabaja y funciona muy bien,
que es la veeduría ciudadana del plan de desarrollo de Medellín. Esa veeduría, yo he conocido pues con los resultados de esa veeduría y es una veeduría que entrega informes, que mira cada uno de los indicadores y toma mediciones y es una veeduría de alto impacto en en la ciudad de Medellín y que, por ejemplo, en el caso de ustedes que también están en distintas regiones, sería bonito que, digamos, puedan mirar cada una de las líneas, porque digamos que ese tipo de veedurías mira el programa, como ya lo habíamos planteado ahorita, el programa, y esas veedurías revisan cómo están los niveles de ejecución, cómo están los de presupuesto, cómo está el nivel de cumplimiento del programa, del plan, que el documento de los indicadores esté, digamos, en buena marcha, cómo están caídos, por qué están caídos. Y creo que ellos tienen una página oficial y todo, esa Veeduría Ciudadana del Plan Nacional de Desarrollo de Medellín, que invito a que la revisen, ¿no? A propósito de, pues como dejarles también inquietudes que me parecen muy chévere para el término de lo que ustedes pueden mirar. Esta organización, por ejemplo, que le da la definición a las veedurías, que es con ciudadanía hace parte de las organizaciones de la veeduría del Plan Nacional de Desarrollo de Medellín. Ellos trabajan ese tema y en esa página, créanme que a propósito incluso también de lo que me preguntaba John Eduardo, también les da luces incluso de cómo es un informe de veeduría ciudadana, que deben colocar, que se resalta. Yo sé, la verdad, no ahundo más por tiempo, pero en serio que me parece muy interesante. Me gustaría que ustedes miraran esa página, ¿cierto? Veeduría Ciudadana del Plan de Desarrollo de Medellín, y encuentran una información muy valiosa, pues habla solo de Medellín, pero me parece que es muy buen ejemplo incluso a replicar en varias ciudades del país. Entonces, el control social tiene tres momentos: uno de concertación, de formación y de desarrollo de ejercicios de control social. En la concertación, lo que se busca es generar acuerdos para la realización de ejercicios de control social, la gestión. Digamos, por ejemplo, ¿qué se hace en la concertación? Voy a poner un ejemplo. John Edward quiere mirar el tema de, voy a poner un ejemplo, Colpensiones le manda la plata al Banco Popular. Estoy acá hablando con desconocimiento. Le manda al Banco Popular la plata para que le consignen a las personas de tercera edad, ¿cierto? Entonces, el Banco Popular tomó la decisión, por lo que entendí, de digitalizar a todo el mundo. ¿Qué puede pasar? La veeduría ciudadana de Pereira, del sector financiero o de las pensiones o de la vejez, se va y le hace le arma una veeduría ciudadana con pensión. Y en esa veeduría ciudadana que le arman las colpensiones, empiezan a tocar el tema, ¿cierto? Pero entonces lo primero es buscar la entidad y buscar esa concertación. Luego de eso, sigue la formación para ser veedor, ¿no? También es importante educarse porque, digamos, el Estado colombiano tiene unas complejidades, como lo decía, creo que era Ángela María Robledo en el foro, muy particulares. ¿Por qué? A propósito de lo que a ustedes les marcó, a mí me marcó algo que dijo Ángela María Robledo. ¿Qué decía ella en ese foro? Ella decía lo siguiente, que ella leía el Plan Nacional de Desarrollo de Colombia y que ella pues quedaba maravillada con las líneas, con los propósitos del Plan Nacional de Desarrollo. Pero cuando ese plan de desarrollo entra al Estado y se tiene que volver, ya esa política pública entra en ejecución,
lo que nos encontramos en la barrera del Estado, que es, digamos, uno de los grandes tiques del problema incluso de las desigualdades sociales, es que el Estado, digamos, se difumina toda la intención de esa política pública por las mismas prácticas burocráticas que hay dentro. Un ejemplo, por ejemplo, yo hace poco estaba trabajándole un tema a una entidad del Estado y es horrible. Por ahí que para que salga cualquier cosa se necesitan 20 firmas, las 20 firmas tienen que salir, eh, pero se necesita para allá, pero entonces eso es una locura. Y la verdad, digamos que desatar una acción rápida, una acción, digamos, sea eficaz para un problema social es bastante complejo. Entonces, la formación, la comprensión del Estado, de la estructura presupuestal que también tiene tanta complejidad, la normativa en cuestión del control social y del estado de la construcción de lo público. Digamos que eso es casi si me permiten, eso es un diplomado. ¿Sí? Pero esa formación, digamos, en el marco de lo regional, permite, digamos, que los buenos veedores, digamos, incluso un buen veedor se posiciona fácilmente en el debate público, o una organización veedora fácilmente entra en el debate público, porque, digamos, la comprensión detallada del Estado y de todas sus, digamos, estructuras, su normativa y sus formalizaciones hacen pues que digamos que esa comprensión haga, digamos, unos ciudadanos muy activos en la comprensión del control ciudadano. Y en esos desarrollos, y el tercer momento, que es el desarrollo de los ejercicios de control social, estos, digamos, son ejercicios que se ejercen a partir de la gestión pública, el favorecimiento del diálogo y generación de confianza entre la ciudadanía y la institucionalidad pública. Creo que lo nombraba, no me acuerdo quién, fue una de ustedes, en la que hablaba de cómo articular, ¿cierto?, en materia de lo público, las empresas, el Estado y el pueblo. Lo decía así específicamente. Y en eso, digamos, específicamente está el favorecimiento del diálogo como parte articulada de esas, digamos, de esos actores sociales. En ese desarrollo entonces de los ejercicios de control social está la definición del plan, del programa, del proyecto, de los planes de desarrollo municipales. Hay que mirar la recolección de información documental, eh, ya sea por informes de gestión, rendición de cuentas o las plataformas digitales de las entidades. Empezar ustedes a contrastar la información con la comunidad. Pero que es importante que ustedes desarrollen grupos focales, tertulias, aguapanelazos, unos sancochados, bueno, no sé, recorridos, visitas de campo que les permita también contrastar lo que dice el gobernante o lo que está diciendo en su rendición de cuentas con lo que está pasando en la realidad. Ojalá pues un tercero o una asesoría que les permita hacer también contrastación de la información que ustedes elaboran, mirar informes técnicos de control también, y también, digamos, a partir de eso, ustedes, es muy importante siempre, como les decía ahorita, cacarear lo que encuentran y lo que investigan. Y ojalá siempre con funcionarios o con gente involucrada, con tomadores de decisiones. Siempre inviten, así sea que no les llegue, pero inviten y hagan informes de control social sobre, digamos, la temática a propósito de lo que decía John Eduardo ahora, y, y hagan también siempre una evaluación del proceso, los resultados, miren qué aprendieron, qué hay que ajustar y vuelve el proceso, ¿cierto? Que es lo que va en este apartado. Y el otro tipo de incidencia, para ir terminando, es el de incidencia en políticas públicas,
que digamos, las políticas públicas, pues son medidas que, que requieren unos niveles de alianza de la sociedad civil con el Estado, ¿no? Cuando uno ya va a construir política pública, digamos, ya en concreto, que digamos, este tipo, digamos, de incidencia potencia un poco el Estado como más cercano también a ese actor social o a ese actor que fortalecimos en un primer momento. Y en esa elaboración se puede definir como en 4 momentos. ¿Sí? Uno primero, para hacer política pública se necesita un momento de aprestamiento, un momento de diagnóstico, otro de análisis y formulación de lineamientos de política pública y otro momento de socialización. Cuando se tienen estos 4 pasos, se hace la incidencia, la implementación y el seguimiento de evaluación. Entonces, ¿cómo va eso? ¿Qué es el aprestamiento? Es el equipo responsable. Pues primero hay que conformar un equipo que formule la política pública. En este caso, basados en un problema. Cuando ya tenemos, digamos, ese equipo, se hace también el mapeo de actores que necesitamos para que esa política pública surja. Va fuera yo Ledo. Entonces, ¿quiénes están a favor? La UNED, la Asociación de Pensionados, no sé, puede estar la CUT, puede estar, no sé, un movimiento político, puede estar la veeduría ciudadana de Colpensiones, bueno, buscar todos los actores involucrados que me puedan ayudar. ¿Y quiénes no me pueden ayudar? El banco, no sé, Colpensiones, bueno, los actores que de pronto podrían ser enemigos de la propuesta para tener un mapeo claro de cómo me va a ir y cómo no me va a ir en mi, en mi iniciativa de desarrollar una política pública. Eh, el planteamiento de los elementos metodológicos y la estructura de la política pública, la metodología, ¿cierto? Cómo se va a hacer, para qué va a ser, cómo se hizo, qué se tuvo en cuenta, etcétera. Y en la estructura de la política pública, incluso a veces, voy a poner un ejemplo, perdónenme que esté tan Medellín. Se desarrolló, por ejemplo, en Medellín, existe un acuerdo, un decreto, no, es un acuerdo municipal sobre política pública de trabajo decente. Entonces, en Medellín hay una política pública de trabajo decente. Entonces, ahí está el deber ser, lo que se quiere, para qué es y los pilares que se cumplen. Entonces, digamos que la escritura de política pública tiene también una forma de escribirse, eso lo vamos a ver en el módulo 3, que digamos parte bueno, de cómo se debe escribir y cómo se debe desarrollar. Entonces, ese planteamiento metodológico de estructura se hace en el aprestamiento, en el diagnóstico de nuevo. Eh, ya tenemos el mapa de datos, buscamos la información del problema, las organizaciones sociales que están metidas en el problema, informes, estudios, entre otros, que hay previos para, digamos, llegar a ese problema. Es casi como un paper, y se puede decir así, si buscamos esos estudios previos que nos acercan al problema, cuando ya estemos ya cerquitas al problema, formulamos las estrategias y las propuestas de política pública, ¿cierto? Cómo debería ser, eh, qué es lo nuevo, lo relevante para cambiar esa situación en concreto. Y cuáles son esos criterios para la recolección de información, si también si se hicieron algunas encuestas, si se hicieron algunos grupos focales, si solo se hizo
una recolección sobre información secundaria, ¿cierto? Digamos, que son unas formas de estudio, el cual pues también me sirven para el sustento de una política pública. Después después de tener bien diagnosticado el problema, vamos a tratar de que, o sea, es decir, si nosotros tenemos un problema bien diagnosticado, tiene mayor éxito nuestro problema. Por eso el mayonero. Tenemos ya avanzado en algunos sectores, más o menos tiene identificado un problema, pero digamos, si nosotros llenáramos eso de datos o de información primaria y secundaria, como les decía, como qué, qué, qué estrés se le está generando a esos señores por ese problema, o qué doble función está tocando, por ejemplo, las mujeres por estar ayudándole a estas personas o a los hombres que también son encargados del hogar. O sea, es decir, ¿cuál es la doble función que está generando? Podríamos llenar de contenido ese desarrollo de ese diagnóstico de la problemática. Para llegar al análisis y la formulación del lineamiento de la política pública, donde desarrollamos la estructura, donde tenemos en cuenta una estructura mínima, ¿cierto? Como objetivo general, líneas estratégicas y programas y marco temporal de la política. Y lo terminamos con una socialización para garantizar una adecuada construcción e implementación con tomadores de decisión de acuerdo a ese documento construido en materia de política pública. Eso, digamos que es a grandes rasgos, compañeros y compañeras, la teoría de todo esto. Igual, pues, digamos, en más detalles también están en los contenidos de los, digamos, del módulo 1. Y pues espero que, digamos, en términos generales, vayamos comprendiendo un poco más. Ahorita, digamos, en 2 horas, tratar de meterle como todo el contenido. De todas maneras es complejo, pero espero que haya quedado claro las 3 formas de incidir digamos, desde la construcción de política pública, desde la construcción de organizaciones sociales y desde el control político, y a partir, digamos, de eso también cada una de las rutas, los caminos y los pasos para desarrollar, digamos, incidencia también de acuerdo no solo al momento organizativo en el que ustedes están, sino también con otros y cómo pueden desenvolverlo también a partir de unos pasos muy leves que allí se proponen. Entonces, compañeros, yo sé que ya hasta ahora estamos cansados, pero bueno, espero que hayamos comprendido un poquito más eso. Igual ahí está, pues sigue el foro, ahí quedan los contenidos también para los que quieran reforzar un poquito mejor. Y nos vemos en la próxima clase. Listo, Víctor, muchísimas gracias por el tiempo. Gracias, buenas noches. Gracias, Víctor. Buenas noches. Hasta luego. Buenas noches a todos. Gracias, Víctor. Buenas noches a todos. Chao, que estén muy bien.